queda ninguna. Buenas noches, Ángela, bienvenida, Miguel, Ana, qué Buenas bueno noches, Dios los verlos. bendiga, me cogió la tarde como siempre. Vamos entonces a continuar nuestro estudio de la semana pasada. ¿Listo? Me van a dar un segundo porque acabo de dejar mis notas del otro lado. No está bien. Ahí sí. Y listo. Entonces, estábamos viendo la semana anterior, ¿cierto? Equipos efectivos o equipos de alto rendimiento. Y estábamos viendo que en cada persona íbamos a buscar miembros dotados, ¿cierto? Miembros que estuvieran capacitados, miembros que fueran personas de influencia, trabajadores fieles, con un espíritu dispuesto a aprender sobre todo y que tuvieran, ¿cierto?, un corazón de siervo. Y hoy vamos a estar mirando, ¿cierto?, cómo delegar tareas y desarrollar personas. Y todo esto tiene un porqué, ¿sí? Todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Si vamos a Hechos 6, del 2 al 3, dice que los 12, ¿cierto?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿cierto?, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tenían que tener, ¿cierto?, los requisitos de estos 7 varones. Buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes dice encarguemos este trabajo. Eso era lo que estaban buscando entonces los 12. Gente que definitivamente estuviera, ¿cierto?, dispuesta a servir a las mesas. Pero no solo necesitaban, ¿cierto?, una disposición, sino también que tuvieran un testimonio personal que de su relación con el Señor, ¿cierto?, que los avalara, que los respaldara. ¿Y por qué piensan ustedes que se necesitaba gente con un requisito como ese? ¿Qué creen? La verdad es que yo creo que porque el servicio no es fácil. Además, la Ujú. tarea no era, no sé, o sea, como, ay, yo no sé, o sea, no sé, como sentarse a la mesa y acompañar a los invitados y servir de anfitrión así, ¿no? Sino Sí, era el servicio a la mesa como tal. Yo me imagino, pienso yo, no sé si me equivoqué, pero como pasar las cosas, recoger las cosas. Entonces, yo imagino que al ser un trabajo de mano de obra, por decirlo sí, así, necesitaban un corazón lleno del Espíritu Santo, paciencia, la sabiduría, el buen testimonio de la llenura del Espíritu Santo para poder hacerlo con amor. así es. Sí, para poder hacerlo, ¿cierto? Si recordamos lo anterior, ¿verdad? Clases anteriores, para hacerlo con amor. Lo principal siempre es que lo podamos hacer con amor. Que en el momento, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, no, yo ya necesito a alguien que me levante en el resto, ¿verdad? Que me supla, no, no puedo con esto, que estemos dispuestos también. Entonces, es el amor. Por otra parte, ¿qué es lo que va a dar para poder resolver problemas? Hay situaciones, ¿cierto?, que se dan en cosas tan sencillas, ¿cierto?, como el servir una mesa. Yo me acuerdo, nosotros en los congresos en Chile, eh,
teníamos un lugar donde hacíamos los congresos, entonces, claro, contratábamos la cocina y todo, pero servir a esa cantidad de gente, tanto adultos como a jóvenes, había niños, o sea, era una cantidad impresionante de gente y eso se llenaban mesas, se hacían turnos y todo. El punto era, entonces hacíamos equipos por sedes para servir a las mesas. Y era tratar el problema, ¿cierto? Que todos comieran por igual, que todos recibieran la misma porción, que a todos les llegara la comida caliente y ir resolviendo situaciones en la mesa. Eh, y eso tenían, ¿cierto? Que tener, alguna vez yo estaba a cargo de eso. La verdad es que a mí me tocaba parte de eso, era algo que disfrutaba mucho, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Requería el poder resolver situaciones dentro de los comedores, tanto de la gente que servía como la que era servida, el tener la delicadeza suficiente como para dar una respuesta adecuada y más de alguna vez tocó pedir perdón. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido nosotros necesitamos, ¿cierto?, aprender a delegar y a desarrollar las personas en esas delegaciones. Entonces, Éxodo 18 del 17 al 27. Vamos hasta allá. ¿El que mi Tere? Éxodo 18 lo tenemos en pantalla. Éxodo Ah, 18 del 17 al 27. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo Moisés se ve enfrentado a la necesidad de hacer equipos de alto rendimiento, ¿cierto? Equipos efectivos también le llamamos. Y al hacer ese equipo, él también se vio enfrentado a buscarlos con las mismas características. Y cuando nosotros, ¿cierto?, como ministros, decidimos convertirnos también en líderes, porque esa es otra cosa, yo puedo ser ministro del Señor, puedo servir, pero necesito también transformarme en un líder que la gente me siga, que la gente quiera, ¿cierto?, hacer lo que yo hago, que se quiera contagiar de lo que yo hago y que no lo vea como un pendiente, ¿cierto?, como una cumbre que no puede alcanzar, que vayamos juntos, ¿cierto?, y que vayamos haciendo la tarea juntos, que podamos, ¿ciertos?, tener la confianza de saber que estamos también formando a la otra persona, las generaciones que vienen. En este caso, ¿cierto? Necesitamos evaluarnos. Dice Moisés, ¿cierto? Recibe la visita de su suegro Jetro. Y Jetro lo confronta, Jetro se va a la tarde, ¿cierto? Y lo ve trabajar calladito, y lo ve que trabaja y trabaja y trabaja, y ya después decide hablar con él. ¿Y qué le dice? Del verso 17 al 27, doña Ángela. dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está, es, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosa de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de militares, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. 7 cambios, ¿cierto? Que le tocó hacer a Moisés. El desafío era grande, ¿cierto? El suegro lo ve que él trabaja y que está solo. Le dice, no puedes hacer esto tú solo, el pueblo es demasiado grande, la gente, ¿cierto? Se ha crecido, se ha multiplicado. Tienen situaciones que necesitan, ¿cierto? Ser resueltas y tú no te puedes pasar todo el día y toda la noche resolviendo esas situaciones. Necesitas formar entonces un equipo, ¿cierto? Ministerial de alto rendimiento o un equipo efectivo, como usted lo quiera llamar. Eso es lo que necesitaba. ¿Cómo iba a ser este equipo, cierto? Igual lo que solicitábamos, ¿cierto? En el capítulo de Hechos, el anterior. Varones de virtud, temerosos de Dios, ¿cierto? De verdad y además, ¿cierto? Le agrega que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentena y de 10. Entonces, ellos iban, ¿cierto?, según cómo fueran, era el pueblo que podían llegar a ministrar. ¿Cuáles fueron los cambios que él tuvo que hacer? Primero se convirtió en un hombre de oración, ¿cierto? Para orar, para interceder, porque además le dice que no solo estos asuntos te los traerán a ti, sino dice, si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Él tenía que llevar, ¿cierto?, al pueblo en esta travesía hasta tomar la tierra prometida. Y en ese transcurso la gente seguía viviendo, la gente seguía teniendo, ¿cierto?, diferencias, la gente seguía teniendo discusiones. De hecho, si nosotros nos ponemos a leer todo Éxodo, nos vamos a dar cuenta de los grandes retos que vivió Moisés y Aarón, ¿cierto?, para llevar al pueblo a la tierra prometida. Por lo tanto, sí necesitaba delegar, necesitaba desarrollar personas para que tomaran el cargo, ¿cierto?, y para que tomaran la posta junto con él. Se convirtió en un hombre de oración. De partida, lo primero, ¿cierto?, que nosotros tendríamos que hacer es poner gente a orar. ¿Sí? Lo primero, aparte, ¿cierto?, de muchas otras cosas que son, pero gente orando. Se levanta un ejército, ¿cierto?, de oración, intercesores. Se comprometió a la enseñanza, ¿sí? A enseñarle a los otros, a capacitar, ¿cierto?, a este equipo de alto rendimiento. Se comprometió, ¿cierto?, a enseñarlos. Necesitaba, ¿cierto?, formarlos absolutamente en todos. ¿Qué más le hizo? Le mostró la visión, ¿sí? Queremos llegar hasta allá. Este es nuestro objetivo, no solamente, ¿cierto?, tomar la tierra prometida, sino además transformarla, vivir nosotros una vida transformada. ¿Cómo vamos a...? Y desarrolló un plan de trabajo, ¿cierto? Seleccionó y entrenó también a esos líderes en ese plan. Porque una cosa es que yo tenga la visión. Yo como líder puedo tener la visión y la visión es correcta, pero si no la doy a conocer, nadie va a poder llegar, ¿cierto?, hasta tomar el rumbo en el que yo voy, porque nadie conoce la visión, porque yo no he mostrado el plan, no he desarrollado un plan. Si yo no desarrollo un plan y no lo muestro, no lo enseño, entonces difícilmente la gente me va a seguir. Además, necesito seleccionar y entrenar a los líderes. Uno puede decir, no, mira, vamos a formar tal, tú te haces cargo y tú verás cómo lo haces. ¿Sí? En el Señor las cosas no son así. Nosotros necesitamos, ¿cierto?, seleccionar y entrenar. La gente que viene a trabajar a una empresa, supongamos, de alimentos, esa gente ha estudiado, ¿cierto?, en alimentos.
Si necesito un abogado, ¿cierto? Tiene que estar, tiene que ser especialista en toda la parte alimenticia, en toda la parte química, qué es lo que yo voy a demandar, qué es lo que no demando. Si los envío a servir, ¿cierto? Basados también, el punto 6 es que los envió a servir basado en sus dones. Esa es otra cosa. Voy a mostrar la visión, a desarrollar un plan, voy a seleccionar y entrenar a los líderes, pero también los voy a enviar a servir basado en los dones que tenga cada uno. Por lo tanto, también necesitamos saber cuáles son sus dones. ¿Quién nos va a decir cuáles son esos dones? El Espíritu Santo. Y Él, ¿cierto? O nosotros solamente vamos a hacer lo que ustedes no pueden hacer, no están capacitados, ¿cierto? No han llegado hasta ese nivel de capacitación. Entonces, para delegar y desarrollar personas necesitamos seguir todos estos pasos. La pregunta siempre es, ¿estamos realmente dispuestos, ¿cierto? A eso. ¿Estamos dispuestos, por ejemplo, a convertirnos en personas de oración? Porque eso lo necesitamos todos. Nos comprometemos, ¿cierto?, a ser enseñados y a enseñar a otros, porque esto es tanto que yo sé enseñado como enseña a otros. ¿Sí? Estoy dispuesto a recibir la visión como a entregarla. Estoy dispuesta, ¿cierto?, en nuestro caso, a desarrollar un plan y a entregarlo. ¿Estoy dispuesto a seleccionar y entregar líderes o prefiero quedarme yo todo y hacerlo yo todo? Porque así no me complico la vida y lo hago a mi manera. Esa es la posición, ¿cierto?, de algunos en el liderazgo. Entonces, comentarios, ¿qué piensan hasta el momento? A veces es complicado delegar, ¿verdad? Porque siempre sientes que solo tú puedes hacer las cosas bien. Así que siempre, y como decía ahorita mi Tere, y uno tiene que servirle a humanos igual que uno, que tienen emociones igual que uno, entonces también van a llegar momentos de tropiezo, de diferencias. Yo siento que todo eso el Señor es el que guía, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace que todo sea mejor y que tomemos las mejores decisiones, la mejor forma de hablar, la mejor forma de poder llegar a la otra persona sin, sin de pronto herir, sin de pronto hacer daño. Ujú. Y lo Sí. importante que es escuchar a la sabiduría de los mayores, ¿no? En este caso, Moisés escuchó a su suegro porque otro bien pudo decir, no, usted no tiene razón. Y tan lindo que él le dice, pero entrégale todo a Dios, o sea, pídele a Dios que sea Él el que te muestre cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, Ujú. eh, siempre escuchar como la sabiduría de las personas que tienen el Señor es muy bonito y hacer como caso a eso, siempre creo que trae buenas recompensas. Así que Sí, sí. Anita, Miguel, ¿qué piensan? A mí también me llama la atención, para no repetir lo que ya Angelita dijo, Sí. me llama la atención la importancia de delegar, ¿no? Porque el suegro a Moisés le dice como, oiga, si usted no delega, se va a cansar. Ujú. Entonces necesitamos eh, hacer parte de un equipo y necesitamos que la gente haga parte pues de nuestro equipo, ¿no? Sí. Eh, eso lo hace también un buen líder, ¿no? Porque buen líder también es reconocer que no todo lo sabemos, pero alguna vez alguien me dijo como es que le estaba enseñando como a su pupila cosas, creo que fue mi hermana, yo no me acuerdo, y ella me decía, no, yo le estaba enseñando que no necesitaba saber de todo, pero que sí necesitaba saber quién podía hacer otras cosas. Claro. Entonces, trayéndolo a colación, y sí, fue mi hermana, ya me acordé, y trayéndolo a colación es exactamente eso mismo, ¿no? Y Ujú. cómo definitivamente el liderazgo humano es una cosa, pero el liderazgo en el Señor produce otro tipo de fruto, que es el que Sí. nosotros al final buscamos, ¿no?
Entonces, Sí, porque rápidamente uno puede encasillarse en el liderazgo humano, ¿no? claro, Pero en realidad es el Espíritu Santo el que te da la habilidad de discernir qué personas de tu equipo, cómo lo pueden hacer, en dónde los puedes poner de tal manera que den fruto y que el fruto no sea solo la persona, sino el equipo completo, ¿no? sí, sí, Entonces me llamaba la atención y pienso igual que Angelita, cómo el Señor usa personas que tal vez no estén, digamos, en el equipo, o sea, trabajando diariamente. El suegro de Moisés no trabajaba con Moisés, ¿sí? No se iba a quedar, claro, no, pero trajo el consejo, ¿no? La sí, sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, pueden haber personas trabajando en el equipo ahí, como alrededor pueden haber otros con la función del suegro de Moisés, ¿no? así es. Y pues pedirle al Espíritu Santo de discernir que esas personas sí sean, digamos, el medio que el Señor, el instrumento que el Señor está usando para hablarle a uno, Para ¿no? hacer. Así es. Entonces, volvemos. Delegar entonces las tareas, ¿cierto? Es una cosa, pero en ese delegar necesitamos desarrollar a las personas. ¿Listo? Entonces, no solo hacemos el equipo, sino también lo vamos a enseñar, le vamos a dar la visión, vamos a desarrollar un plan que se lo comunicamos, ¿cierto? Vamos a seleccionar y entrenar a los líderes. Si se han fijado ustedes, ¿cierto? Vienen, son parte del equipo y están no solo seleccionados, sino también se les está entrenando, ¿cierto? Se les ha comprometido en la enseñanza, se les ha convertido, ¿cierto?, en hombres y mujeres de oración y se les va a enviar a servir y ya de hecho sirven algunos, ¿verdad? Basados en los dones que ustedes tienen. ¿Qué más? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Desarrollamos líderes o seguidores? ¿Nosotros somos líderes o somos seguidores? ¿Qué piensan? Las dos cosas. ¿Líderes o seguidores? Yo me inclino a pensar que somos las dos cosas, ¿no? Ya, Eh, no, anótenlo mejor, no me digan, no me digan, ok. anoten, anote ahí, ¿sí? Si somos líderes o somos seguidores, ¿qué hacemos? ¿Ya? El seguidor, ¿cierto? Versus el líder. ¿Qué hace un seguidor? El seguidor hace su trabajo, ¿cierto? Se le dice, usted va a preparar, ¿qué se les ocurre? ¿Usted va a hacer qué? Deleguémosle algo a nuestro seguidor. Va a poner las sillas en la Va a iglesia el poner domingo. las sillas, listo. Perfecto, Anita, muy bien. Me encantó ese ejemplo. Listo. Entonces el seguidor va a poner las sillas. ¿Qué significa poner la silla? Organizar los puestos para cuando venga la gente y orar Perfecto. Organizar los para puestos. que, orar para que pues la palabra que vaya a ser impartida y demás y las personas que vayan a usar ese puesto pues tengan el discernimiento del Espíritu Santo, ¿no? Listo. Eh, Es listo. lo que haría yo, pues. Yo Ya. creo que ubicar correctamente las sillas también es una tarea importante, porque si las pones en desorden o tal vez si las pones frente a frente, me refiero de una persona a la otra persona pensando en el escenario del domingo, entonces se pueden Ok. distraer. Ya. Entonces creo que buscar el orden correcto, digamos, que uno pensaría, ay, no, fácil, libera, ¿sí? Pero Ujú. todo tiene su ciencia, ¿no? Hay que ver que el bafle no le quede pegada a la oreja, o sea, como contemplar los factores externos. Listo. ¿Ya? Entonces tiene que mirar, ¿cierto? Todos los detalles en relación tiene que hacer su trabajo. Supongamos que estoy mirando el salón, ¿no? Supongamos que está eh, ¿qué más se ordena en el salón? Supongamos que el botellón de agua está sin agua.
y estás colocando las sillas, ¿qué haríamos? ¿Miramos el botellón de agua? Poner el refil. Claro, ¿Ya? ¿no? Yo creo, ¿no? Pues que uno debiese hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Si aunque te no sea toca la poner la tarea silla, asignada, ¿ya? sabemos que estamos trabajando, digamos, para la, no sé cómo decirlo, o sea, puede que te hayan, es como cuando a ti te dicen, oye, haz esto, pero a ti en el camino te das cuenta que hizo falta, por ejemplo, lo del botellón de agua, y tú sabes que al final es algo o sea, que se necesita Ujú. para llevar a cabo la reunión del domingo porque la gente toma agua. Entonces, como Perfecto. que propones, ¿no? Sales de tu zona de confort y propones algo más poniendo la botella de agua o viendo qué otras necesidades aparte de colocar la silla, podemos tener en ese momento para que la reunión se lleve a cabo de la mejor manera. Muy bien. Un seguidor hace su trabajo, solo pone sillas y guarda sillas, ¿ya? El líder añade un valor extra. Si hay que poner el botellón de agua, pone el botellón de agua, ¿verdad? Aunque tal vez esté delegado en otra persona. Pero no solo el tema que va a poner las sillas, sino que se va a ocupar que las sillas estén limpias. El delegado de las sillas se va a dar cuenta que cada cierto tiempo las sillas necesitan, si son plásticas, necesitan ser lavadas, ¿sí? Que si son de tela, necesitan ser aspiradas o necesitan ser lavadas, algunas, cierto, pasa un tiempo y se manchan, entonces van a ser, es necesario algunas pintarlas. Que si se apoyan en algún muro, ¿cierto? Ensuciaron el muro, entonces se necesita poner algo ahí. Lo que les quiero decir que el seguidor solo va a hacer su trabajo, va a colocar la silla y va a retirar la silla. El líder le va a añadir un valor extra. Entonces, dice Ana, voy a buscar la forma, ¿cierto?, correcta de ponerla, donde no interrumpa el ingreso de la gente al salón, donde no interrumpa el paso hacia el baño, los bafles, va a mirar ese tipo de cosas. Pero también, ¿cierto?, si tiene que ayudar en algo más que tenga que ver con el salón donde están las sillas, también le va a añadir. El líder siempre va a añadir un valor extra a lo que está haciendo, no va a ser solamente su tarea. Y eso es en todo tipo de cosas. ¿Qué más va a hacer? Ve los talentos y los logros de los demás, ¿cierto? Un seguidor, cada vez que ve talentos y logros en otra persona, los va a ver como una amenaza. Se va a sentir amenazado. Va a sentir, ¿cierto?, que se le puede quitar el puesto. Porque si llega un líder ayudarle a poner sillas y el líder dice, ay, mira, voy a traer un pañito húmedo para limpiar las sillas, ¿sí? El otro va a decir, ay, no, este me va a quitar el puesto. Ahora, tal vez está aburrido de poner silla, entonces lo va a dejar. ¿Ya? Le va a decir, ah, no, hermano, usted hágase cargo de las sillas. Cuando vea talento, ¿cierto? Y logros en los demás, los puede sentir como una amenaza. Eso le pasa a un seguidor. En cambio, un líder, ¿cierto? Quiere mejorar las cosas y no tiene miedo de apoyarse en otros y en sus talentos. Entonces, cuando ve a alguien, ¿cierto?, que sabe hacer o que tiene un talento que podría desarrollar algo mejor, yo hoy día me encontré con una discípula que habla ruso. Y yo, ¿qué? Y me dice, no, si yo estoy, algo estábamos hablando de algo donde vivió, entonces los lugares donde había vivido, y me dice, no, yo vivía en Rusia, no sé qué, y estudió, de hecho fue a la universidad, estudió lenguas y todo, y sabe leer y escribir en ruso. Entonces le digo, en serio, yo me quedé así como que no puede, o sea, señor, ¿qué quieres con esto? Entonces, la idea es que nosotros podamos, ¿cierto?, ocupar todos los dones y los talentos que tienen los otros en beneficio, ¿cierto?, de nuestra visión, de nuestra misión y para cumplir el plan que tenemos. Entonces, el ver los talentos y los logros de los demás, ¿cierto?, como una amenaza, nos resta. El líder
quiere mejorar las cosas. Entonces, si llega otro que en realidad dice, uy, ¿sabes qué? Podíamos limpiar la silla y echarle una lavadita de vez en cuando, ¿les parece? Ah, claro que sí. Y puede llegar otro y dice, ¿sabes qué? Tengo máquina de coser y yo sé coser. Yo tengo máquina de coser, pero no sé coser. ¿Podríamos hacer manteles? Ay, sí, qué bueno. Estoy hablando solo de un tema salón, ¿no? Hay otras cosas que también podríamos lograr. El seguidor, los seguidores ven limitaciones inherentes a cualquier situación. Siempre le encuentran un pero a algo. Siempre. Que limpiemos las sillas con el pañito húmedo. No, pero es que eso va a quedar como feo, va a oler mal, ¿cierto? Siempre se están quejando de algo y eso les lleva a estancarse. Eso le pasa a un seguidor. El líder, sin embargo, ve posibilidades y va a buscar las soluciones al asunto. Tú dirás, "Ah, bueno, lavemos las sillas, no, limpiémosla, hagamos, preguntemos si podemos lavarla en algún lugar, ¿cierto? De la sede. Ah, no, sí se pueden lavar. Ah, no, pero con un pañito húmedo funciona. Ah, tal vez tengan un detergente especial. ¿Será que usan algo? ¿Qué es lo que se usa para hacer esto? ¿Ya? Y vamos viendo, ¿cierto? Y vamos adecuando absolutamente todo para solucionar. ¿Me siguen la idea? El seguidor se conforma con todo. Ah, no, todo está bien. No, pero mira, ¿sabes qué? Podíamos hacer esto. Eh, no, o sea, si está bien, hágale nomás, eche para adelante. Si eso es como cuando, ¿recuerdan cuando hacemos la cena de fin de año, ¿cierto? El almuerzo de fin de año. Entonces uno dice, no, vamos a poner y vamos a poner bien bonito y que la mesa y que no sé qué. Ah, no, no importa, traiga esto. Sí, total, estamos en confianza, estamos en familia. ¿Sí? Pero si viniera el presidente de la República, un invitado especial, si viniera el señor, ¿no les gustaría atenderlo con lo mejor que tiene en su casa? Yo no estoy diciendo que traiga las cosas de la casa del vecino, ¿sí? O que se comprometa o se encalilla a comprar cosas costosísimas, ¿verdad? Para atenderlo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se puede ocupar, ¿cierto?, de lo excelente que tenemos en la casa para poder atender una mesa. El seguidor se conforma y dice, no, hágale, mija. ¿Sí? Si esto así no importa, si al final lo vamos a comer total, da lo mismo. ¿Sí? Con un tema simple. En cambio, el líder ve oportunidades en los cambios. Siempre ve una oportunidad en los cambios. Siempre ve una oportunidad de hacer algo, ¿cierto?, mejor, de hacer algo excelente. ¿Qué más le pasa al seguidor? Es víctima de la parálisis de la indecisión. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que llamo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? Y al final no hace nada. O sea, no es capaz de moverse hacia ninguna parte. En cambio, ¿cierto? El líder toma decisiones sin temor a equivocarse, porque si se llegara a equivocar, porque no es que no se equivoque, ¿cierto? Sino que en el momento en que este líder se equivoque, lo va a ver como una oportunidad, ¿sí? Para pedir ayuda, para hacerse asesorar, para crecer. No lo va a ver como un fracaso, ¿sí? En medio de los errores, el seguidor va a culpar a otros. Ay, no, pero es que lo hice porque el otro, porque no sé qué. Ah, no, lo hice porque tenía esto, porque... Y siempre va a haber una disculpa. Así es un seguidor, ¿sí? Culpa a otros o a las circunstancias. En cambio, el líder asume su responsabilidad. Ay, sabes que sí, perdona, me equivoqué, no, esto no estuvo bien. Duro, ¿no? Es confrontativo, pero es así, así es, ¿cierto? En el Señor y así es el liderazgo empresarial es igual. ¿Qué está buscando la gente empresarialmente? Están buscando líderes que le añadan un valor extra, es decir, que no está esperando, ¿cierto? Que den las 5
de la tarde para irse del trabajo porque ya cumplió su trabajo. Lo que está esperando, ¿cierto? Es que si usted dice, sabes que esto a mí me apasiona, esto yo lo quiero terminar, entonces me voy a quedar trabajando y voy a desarrollar esto y voy a presentar, ¿cierto? Un trabajo de calidad. Quiero mejorar las cosas y voy a preguntarle a otros, ¿cierto? En relación a los talentos que tienen, a las habilidades que tienen, le voy a preguntar cómo hacer esto. ¿Ya? No veo cómo solucionar esta situación porque en realidad no la conozco. Bueno, voy a buscar soluciones a través de, me voy a hacer asesorar, voy a trabajar en equipo. Esa es, ¿cierto? Ver oportunidades de cambio, es desarrollar a otros. ¿Qué más tiene qué dificultad tiene el seguidor que ante las dificultades asume fracasamos? No, esto está mal. No, esto no se debió hacer así y vamos dándole y vamos dándole y vamos dándole. ¿Sí? Al árbol caído, cáele. Eso hace un seguidor. En cambio, el líder sabe que los obstáculos son parte del paseo y lo va a ver como un desafío. Se nos presentó este obstáculo, se nos presentó esta situación, no importa. Lo vamos a hacer otra vez mejor. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez, ¿cierto? Esto y vamos a corregir esta situación. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Vamos a verlo como vamos a incorporar esto otro. De eso se trata el liderazgo. El seguidor busca la gloria, que lo nombren, que le reconozcan, que digan, ay, no, sí, este es. ¿Sí? El líder es humilde, reconoce el triunfo, pero como equipo, no con superioridad, y es más, ni siquiera quiere que lo nombren. ¿Sí? Porque la gloria viene del Señor. ¿Qué pasa con el seguidor? Que sus labores tienen un principio y un fin. Pongo la silla, saco la silla. A lo más, ¿cierto? Ahora dimos la idea de limpiarla. Ponemos la silla, limpiamos la silla, guardamos la silla, ¿cierto? Y va a terminar en una jornada laboral como cualquier otro, ¿cierto? Como cualquier otra persona. En cambio, el líder, sus tareas son parte de lo que son y las disfruta. No hay límites, no hay horarios, porque lo disfruto, porque eso es lo que quiero, ¿sí? El seguidor lo motiva algo externo. ¿Han visto a los caballitos que les ponen una zanahoria delante para hacerlos caminar? ¿Sí? Esa es la motivación. Trabajan por una posición, trabajan por un reconocimiento, trabajan por mostrar, ¿cierto?, que pueden hacer algo. En cambio, el líder, ¿cierto?, es motivado desde el interior. ¿Cuál es su límite de superación? El mismo. Se está superando al mismo. ¿Sí? Está queriendo llegar a ser mejor persona, pero no está compitiendo con nadie. No porque no haya con quien competir, sino simplemente porque no quiere, ¿cierto?, rebajarse hasta ese punto. Los motiva definitivamente algo y alguien en su interior. Ese es un líder. El líder se centra en los títulos, ya sea de él mismo o de otros. Se siente bien o mal, ¿cierto?, con los títulos de él mismo o de otros. Y siempre está mirando quién está más preparado. Y el que está más preparado, si ve a alguien más preparado, con más títulos, le asusta. Y si ve a alguien menos preparado, ¿cierto?, se sienta superior. Ese es un seguidor. En cambio, el líder no se va a centrar en los títulos, se centra en las cualidades de las personas. Ese es el liderazgo, ¿cierto?, de equipos ministeriales de alto rendimiento. Nos centramos en las cualidades de las personas, de cada individuo. La diferencia entre disciplina e inteligencia, ¿sabe cuál es? El líder es disciplinado. El seguidor puede ser muy inteligente, pero si no tiene disciplina no va a llegar a ninguna parte. Esa es la diferencia. Una persona inteligente no es precisamente un triunfador.
El disciplinado sí, aunque no sea muy inteligente, ¿sí? Porque se disciplina a lograr sus metas, a lograr su objetivo, a cumplir su visión. Comentarios al respecto. Entonces, ¿qué cree? ¿Es un líder o un seguidor? Digamos que un líder en proceso de mejora. Sí, yo creo que es Un muy bueno. líder con algunas actitudes del seguidor en proceso de mejora. Qué lindo. Creo que hay algo cierto que es muy bueno y que todos vamos en ese proceso, ¿cierto?, de crecimiento. Podemos ir desarrollando. La idea es que el Señor pueda desarrollar el liderazgo que hay en nosotros, ¿cierto? Que no seamos solo seguidores, que no vamos, ¿cierto?, siguiendo solo a uno y que deje de asustarnos, ¿cierto?, el medio, que podamos definitivamente dejarnos moldear. ¿Por qué nosotros, cierto, cuando hacemos ese tipo de cosas, yo creo que hasta el minuto y más adelante, cierto, van a ir entendiendo muchas situaciones que suceden dentro de la iglesia y que hasta el momento, ¿cierto? Uno dice, no, pero ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué es así? Que no sé qué, ¿cierto? Entonces, ahora que estamos viendo todo esto, y me llama la atención porque ha sido este año, que están en un nivel, ¿cierto?, de crecimiento mucho más y de enseñanza mucho más profundo en relación a las cosas y de la iglesia y de cómo manejar o dirigir el ministerio, si se puede decir así, vamos encontrando razones, ¿sí? Que son muy valederas para el por qué se hace el ministerio como se hace. ¿Ya? Claro. Que a nosotros nos puede parecer tal vez una locura, que nos puede parecer exagerado, que nos puede parecer que es, eh, no sé, no sé qué otro sinónimo ponerle, pero al final entendemos el por qué se hace de esta forma. No, que yo me acuerdo, alguna vez alguien, bueno, y se los contó a ustedes, ¿no? Alguna vez yo estaba recién en el ministerio, no llevaba ni 2 meses, o tal vez 3, pero yo sabía que el Señor me había llamado y estaba barriendo el patio, un patio. Uno de los líderes se acercó, un líder de jóvenes se acercó y me dijo, vamos, vamos, me dice, porque vamos saliendo todos y salíamos todos a comer, ¿cierto? Después de algún evento, habíamos hecho un evento, no sé qué, y estábamos limpiando el patio de la sede donde habíamos hecho el evento, se había invitado gente, o sea, eso era todo el día, la gente iba, se servían comidas y todo en lugares típicos porque íbamos a un congreso en el extranjero y estábamos promoviendo los lugares y todo. Bueno, el asunto es que yo estaba con una escoba, yo estaba barriendo. Entonces recogió la basura y la metió detrás de unas macetas. Y a mí eso me, dej- me dejó a ese líder, o sea, como que dice, me lo bajo de allá hacia el suelo. Yo tenía un muy buen concepto del liderazgo en ese momento, de los jóvenes, ¿cierto? Pero en ese minuto yo me quedé así como que, plop, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces me dice, ay, deja ahí, si nadie ve eso. Y, y mi respuesta fue, Dios lo ve, ¿sí? Dios lo ve. Em, y Dios ve cuando hacemos las cosas a media. No solamente ve la parte física, ¿cierto? Sino que también ve la actitud del corazón cuando nosotros hacemos cosas que no corresponden. Y cómo hacemos y lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Sí, ese es el detalle. El Señor lo ve y el Señor da testimonio a sus siervos del por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de conducirnos con mucho cuidado y es algo que a nosotros, ¿cierto?, siempre nos ha preocupado
nos ha ocupado más bien, por eso somos tan, ¿cierto? Enfáticos en enseñar este tipo de cosas, porque queremos que ustedes también sepan que el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe, ¿cierto? Por lo tanto, Él en esta transformación que está haciendo en todos nosotros de pasarnos de ser seguidores a ser líderes, ¿cierto? A transformar nuestro corazón en esto, Él está obrando, ¿ya? No lo deja de hacer. Como punto 12 dice que se centran en el individuo, se centran en una persona. En cambio, el líder se centra en lo que puede conseguir con el equipo. ¿Qué significa? Yo me centro en un individuo, ¿cierto? Y lo hago como que, wow, este es, ¿cierto? Este la lleva y este vamos todos detrás de ese, ¿sí? Y por eso, incluso las modas, aún dentro de los ministerios cristianos, nacen de ahí. Entonces viene alguien con que no, mira, las mazorcas, que hablábamos hace un rato, no, las mazorcas hacen tal cosa, ¿cierto? Y todos a comer mazorca. Podemos caer en ese tipo de cosas. En cambio, el líder, ¿cierto? Se centra en lo que puede conseguir con el equipo. No está pendiente de una persona. Está pendiente, ¿cierto? De transformar y de hacer un equipo ministerial de alto rendimiento. Líderes que desarrollan líderes se multiplican, ¿sí? Crecen y crecen y crecen, y eso ha sido, ¿cierto? Muy bueno. Primero, tiene que ver, ¿cierto? El deseo. Son las 8:07, vamos a hacer un descanso. Les voy a dar alrededor de 5 minutos, ¿cierto? Para tomarse el cafecito y nos vemos en 5 minutos. Listo, mi Tere. Ok. Yo dije, "Ay, yo no veo". Sí, se estaba grabando. Ahora la volví a poner. Sí, Bueno, muy bien. está bien. No importa, sí, lo que se perdieron en la clase ya la ponen, pero yo entiendo que estaba grabando porque la detuve y se volvió a... Ahí está. Entonces, 4.3, principios para lograr que el trabajo sea hecho. Miguel, ¿cierto? Nos estaba hablando de este siguiente punto que es hablar. Y hablar, estamos diciendo de poder llegar a comunicar la visión, comunicar el plan, comunicar el cómo se hace, ¿cierto? Ya después pasamos a la segunda fase que sería entrenar a la gente, porque necesitamos entrenamiento. Y eso no es así nomás, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo hago las cosas? Y de seguir, ¿cierto? Una línea. Siempre va a haber, mira, me acuerdo alguna vez a nivel de congregación, a nivel de iglesia, ¿cierto? Como cuerpo, nosotros siempre va a haber un liderazgo, un responsable acerca de las cosas que se han delegado. Existe el responsable, ¿cierto? Del que coloca la silla, o sea, parece repetitivo y gracioso tal vez, pero hay una persona responsable que coloca las sillas, el que coloca los equipos de música, ¿verdad? Y los retiran. Entonces ahora está Oriel, ¿verdad? Está con Arley y están manejando, ¿cierto? El tema de retirar los equipos de música junto con Jair y Carlos. Entonces, ¿cómo se maneja eso? No es llegar y agarrar un cable, ¿cierto? Y doblarlo, no, tiene todo un proceso porque los equipos se dañan. Entonces, ¿cómo se lava la cosa de los micrófonos? Todo eso necesitamos, ¿cierto? Comunicarlo, saber comunicarlo. Entonces, los líderes deben escuchar primeramente a su gente cuando habla. Entonces, nosotros estamos así, escuchando, ¿cierto? Para todos lados cómo hablan, lo que hablan, ¿cierto? ¿Qué es lo que continúan discutiendo? Lo que sea, ¿cierto? ¿Qué les motiva de ahí? ¿Dónde están sus intereses, ¿cierto? El ambiente en el cual se mueven, cómo se envía el mensaje, ¿cierto? A la gente y implica, ¿cierto? Todo lo que nosotros tenemos como una meta alta o la misión.
Eso sería, ¿cierto?, nuestro mensaje que estoy comunicando. La palabra van a crear, ¿cierto? Siempre nosotros al hablar algo, siempre vamos a producir una emoción, vamos a producir un sentimiento y una actitud. Fíjense que yo todo este rato, desde que comenzamos a hablar, que era un tema más o menos, para mí se me hace complicado, ¿cierto? Porque es confrontacional el decir, bueno, ¿somos seguidores o somos líderes? ¿Está formando seguidores o estamos formando líderes? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es confrontacional. Me encanta la respuesta de Ana cuando dice, bueno, soy un líder, ¿cierto?, que está saliendo de ser seguidora, y eso me parece genial, o sea, que uno pueda decir eso me parece valiosísimo. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos, ¿cierto?, entender, bueno, perdón, les decía que desde que estábamos hablando todo esto, cada palabra, ¿cierto?, cada ejemplo que hemos puesto ha producido emociones en nosotros, y eso produce también actitudes. Entonces, si los sentimientos y las actitudes, ¿cierto?, son las que mueven a la gente a accionar, entonces yo debo pensar, ¿cierto?, cómo las compañías seculares, las empresas que estábamos hablando recién, ¿cierto?, movilizaban a la gente hacia sus proyectos. ¿Cómo las motivan? ¿Cómo las desafían? Claro, ellos les ponen, la mayoría, ¿cierto?, les ponen lo que hablábamos acerca del caballo hace un rato, les colocan, ¿cierto?, la zanahoria al frente. Es decir, un bono, al fin de mes se van a ganar un bono, ¿sí? Por cada venta que hacen, por cada gente que... Y así. Aquí en la iglesia lo único que les podemos ofrecer, ¿cierto?, que ni siquiera es nuestro, porque es sumamente fácil hacer, ¿cierto?, ser generoso con los dineros ajenos, ¿cierto?, con todo lo que es ajeno. Pero podemos decir, le ofrecemos vida eterna. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo ofrecer. El bono final de año, ¿cierto?, al final de su vida es, ¿cierto?, y ni siquiera al final de la vida. Usted está recibiendo a Cristo y está recibiendo vida eterna, y de aquí en adelante, ¿cierto?, una vida con Él. Eso es lo que le ofrezco. La gente, ¿cierto?, las empresas seculares mueven a la gente por bonos, por premios, ¿cierto?, por regalías, en fin, hay un montón de cosas, y nosotros, ¿cierto?, necesitamos, por el contrario, no solo hablar, sino comunicar y recordarles a la gente lo que está sucediendo y cómo nos estamos moviendo. ¿Cómo ayudo a la gente a recordar lo que digo? ¿Cómo le ayudo? ¿Sí? Primero voy a apelar a la relación. O sea, si yo no me comunico, si no tengo relaciones, una relación significativa, ¿cierto? Si no vivo en el lugar común con la gente, ¿cierto?, me muevo en su lugar, no voy a tener ninguna relevancia. Por lo tanto, ¿cierto?, mi relación, en el fondo la pregunta que debo responder es ¿quién lo dice? ¿Sí? ¿Estoy en el mismo lugar? ¿Estoy relacionándome con la gente en su esfera de trabajo, en su sentir, en su vivir, en su día a día? ¿Cierto? En lo segundo que voy a hacer después de hablar es voy a repetir. ¿Qué tan seguido, cierto, es expresado? En mercadotecnia se sabe que la gente necesita escuchar por lo menos 8 veces acerca de una meta en común. Entonces, necesitamos estar repitiendo la meta. Necesitamos estar repitiendo, ¿cierto?, cuál es la visión. Necesitamos estar repitiendo el plan. Yo no puedo hacer el plan, ¿cierto?, y escribí mi plan y lo guardé, y allá está, ¿cierto?, juntando polvo en alguna parte. ¿Dónde está el plan? Ay, no, en el archivo. No, es que cuando reseté el equipo y no sé. Yo ahora ando con un documento perdido, les cuento. Y busque el documento. Entonces, necesito repetir. Necesito, ¿cierto?, saber la relevancia. ¿Qué tan relevante es lo que estoy diciendo? Las personas escuchan los mensajes que se relacionan directamente con ellos. Y la respuesta, ¿cierto? ¿Estoy practicando lo que se dijo? Es decir, el 70%
de lo que se ve ejemplificado es lo que la gente, ¿cierto?, retiene. El otro, ¿cierto?, 10% es lo que en realidad oye. Solo van a recordar, ¿cierto?, solo el 10% de lo que escuchan, de lo que están oyendo. Ustedes de aquí van a recordar solo el 10%, pero los ejemplos, ¿cierto?, de lo que han visto, eso sí lo van a llevar, lo van a recordar muy fácilmente. Por eso les pongo ciertos ejemplos de nuestro día a día como congregación, como iglesia. Y lo que podemos, ¿cierto?, entrenar. Lo segundo, entonces, al hablar, al comunicar, ¿cierto? También el segundo principio va a ser entrenar. Que vamos, ¿cierto? Las personas necesitan ser capacitadas y por favor, ¿cierto? Esto escríbaselo usted grande en su cuaderno de apuntes, en su tablet, en su computador, escríbalo en el baño como esas palabras de inglés que se quería aprender, ¿cierto? Escríbalo también en el baño. Todos necesitamos entrenamiento. Todos necesitamos ser enseñados y estamos aprendiendo siempre. No podemos pensar, ¿cierto?, que lo sabemos todo. Pregunte. Todo, ¿cierto? Para llevar a cabo una tarea necesitamos aprender. Necesitamos saber cuáles son las vías de evacuación en un sector, aunque no estén demarcadas. Pero si viene una autoridad, va a encontrar que hay vías de evacuación y que están prestas. La mayoría de las personas temen involucrarse personalmente en el ministerio debido, ¿cierto?, a la falta de confianza. Y la falta de confianza también es debido a la falta de entrenamiento. Por eso no confían, ¿sí? Se mantienen fuera. Razones por las cuales las personas fallan en su efectividad. ¿Por qué? Porque ellos no saben qué es lo que se supone deben de hacer. No saben cómo hacerlo, no saben el por qué deberían hacerlo así y que hay obstáculos, tampoco saben que hay obstáculos que van más allá de su control. No lo saben ni se imaginan. No pueden suponerlo. Entonces, como no lo saben, ni se les ocurre, entonces debieran, ¿cierto?, aprender a manejarlo y estar dispuestas a aprenderlo. ¿Cuáles son los consejos que se nos dan para entrenar? Seleccionar bien, ¿cierto? Relacionarnos bien, dar los instrumentos, ¿cierto?, que necesita esa persona para ser entrenada, enseñarles a utilizar también los instrumentos, porque yo le puedo dar un instrumento y le puedo decir, ¿cierto? Voy a estar como ese video del señor a quien le regalaron una tablet, ¿sí? Y la usó para picar carne. ¿Ya? Papá, ¿te llegó la tablet? Sí, me llegó y el caballero estaba aplicando carne, ¿cierto?, sobre la tablet. Entonces, enseñarles, no solo dar los instrumentos, sino enseñarles a usarlos, dejar saber las expectativas que tienen, qué están pensando, qué sienten, cómo se sienten, si están cómodos o no. Obsérveles y déles retroalimentación y que sea específica. ¿Qué más? Quédese con ellos hasta que hayan experimentado, ¿cierto?, que lograron el objetivo y lleve un control sistemático de ellos. ¿Qué más vamos a hacer? Los vamos a afirmar, los vamos a alentar continuamente y vamos a seleccionar, ¿cierto?, juntos a alguien a quien esté siendo entrenado también para que él pueda entrenar. ¿Sí? De un Pablo, ¿cierto?, que tenía un Timoteo. Todos los discípulos, ¿cierto?, entrenaron a otro. Claro, el más, ¿cierto?, conocido entre todos es Pablo, ¿cierto?, cómo entrenó a Timoteo. Y que Timoteo también, ¿cierto?, se consiga su discípulo. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, vamos haciendo, ¿cierto? Yo te enseño, ¿verdad?, en el proceso. ¿Qué más? Lo que se puede evaluar es lo que realmente se logra hacer como punto 3. El tercer principio, entonces, es evaluar.
Y cuando hablamos de evaluar, ¿cierto? No nos juzgamos a nosotros mismos, dice Henry, dice, no nos evaluamos a nosotros mismos por lo que sentimos que somos capaces de hacer. Otros nos juzgan por lo que hemos hecho. ¿Sí? Como líder, pronto encontrarás que las personas definen lo que es importante basados en aquello que usted se toma el tiempo para evaluar. Cada día de su edad adulta, Benjamin Franklin tomó el tiempo para examinar 2 preguntas. La pregunta de la mañana era, ¿qué bien haré hoy? Y la pregunta de la noche, ¿qué bien he hecho hoy? Nuestras metas deberían ser específicas. Entonces vamos a evaluar, ¿cierto?, nuestras metas. Nuestras metas deben ser específicas. ¿Qué más debe ser? Deben ser medibles, alcanzables y relevantes. Deben ser transferibles, deben ser bíblicas en todo su contexto. Comentarios. O continuamos. Principios para lograr que el trabajo sea hecho. Ana, perdón. No, me quedé como lenta. No, está Dije yo, bien. ¿qué es? No, pues es, digamos, increíble, digamos, como no sé si está bien usar esa palabra, pero como la sensibilidad que debe tener el líder, ¿no? O sea, no es ejercer el liderazgo porque sí, sino caminar entendiendo que todo tiene una coherencia, que todo tiene un hilo conductor, que todo es importante en el liderazgo. O sea, creo Sí. que parte de esas cualidades es no eh, menospreciar ningún proceso, ni a nadie en el proceso, porque puede que uno diga, ay, no, Berenjeno no necesita, pero pues tal vez que Berenjeno sí necesite, sí, o sea, como Sí. aprender como a ver que el líder lleva como un correcto uso de todos los factores, ¿no? O sea, como nadie dice que un líder no se puede equivocar, porque es que nadie es perfecto, ¿no? Los líderes también continúan su proceso de formación, que eso tampoco Claro. se nos puede olvidar, ¿no? Así como Ustedes enseñamos son los líderes. Hablemos hablemos de nosotros. de nosotros, sí, no se nos Sí, puede olvidar que todos estamos finalmente en un proceso de aprendizaje y que el Señor lo ha dicho, ¿no? claro. La estatura perfecta la vamos a alcanzar, pero en Cristo, pero mientras llegamos a ese punto, todos continuamos como el proceso, ¿no? Sin embargo, me gusta ver que el liderazgo se caracteriza porque avanza, no se queda estático, ¿no? Y eso me parece chévere del líder, que a pesar de los Sí. contratiempos, a pesar de su propio proceso de formación que vive a diario, tiene la capacidad de liderar a otros. Sí, así toca. Así es, Ana. 4.3 principios para lograr que el trabajo sea hecho. Teníamos, ¿cierto? Como primero, hablar, es decir, comunicar, entrenar, ¿cierto? Evaluar metas. Y cuarto punto es confrontar. Esto es lo que a nadie le gusta. ¿Listo? Lo que se puede confrontar es lo que se logra hacer. ¿Qué creen ustedes que es confrontar? Vamos primero a eso. Es llevar al otro pienso yo, ¿no? Que es llevar al otro a ver, digamos, sus, es que no sé cómo decir, como no sus fortalezas, sino sí, digamos como sus debilidades, ¿no? Lo que tiene por trabajar, Sí, lo que tiene que mejorar. Pero es como el ejercicio no de decirlo como, o por ejemplo tú conmigo, Ana, y yo lo vivo en ese proceso de formación. Tú no me dices a sí, mí, fue así y así lo hiciste. Tú haces como todo un proceso para que yo misma logre identificar
digamos, la razón, la causa, lo que está por mejorarse, ¿sí? Que eso me parece el ejercicio más sano, porque cuando alguien te dice de frente, no, fue por esto, la persona no va a entender, o sea, no va a lograr hacer el proceso del por qué. ¿Sí? Claro. Entonces, eso me parece, entiendo que es eso, confrontar es eso, es poder llevar al otro con misericordia y con amor, como tú lo has hecho conmigo en tantos momentos, a identificar, digamos, esas áreas de mejora. Sí. Sí. Bueno, confrontar, ¿cierto? Lo que se logra confrontar realmente es lo que se logra hacer, o sea, podemos decir que vamos a lograr con éxito un resultado en relación a eso. Alguien dijo, cuando estoy tentado a no actuar, y quiero leerles esto porque me parece importante, una de las cosas más difíciles que uno pasa en el liderazgo, que es confrontar, ¿ya? Es una situación que en realidad nadie quiere hacerla, no es agradable. Sin embargo, dice, cuando estoy tentado a no actuar en una situación difícil que involucra a las personas, me pregunto a mí mismo, ¿me estoy deteniendo debido a mi comodidad personal o por el bien de la organización? ¿Sí? Eso es lo que debiera responder. Sin embargo, dice, si estoy haciendo lo que me es cómodo, estoy violando la confianza que depositaron en mí. Estoy defraudando. Si al hacer lo que es bueno para la organización resulta que también me resulta cómodo, esto será maravilloso, ¿sí? Sin embargo, si estoy tratando, y escuchen bien esto, la irresponsabilidad irresponsablemente, debo de recordar que 2 equivocaciones no hacen un acierto. Qué bueno, ¿no? Me encantó, yo leí eso y eso me encanta. Definitivamente tengo que mirar, ¿cierto? Tengo que confrontar y hacerlo lo más pronto posible. Una lista de control para la confrontación es confrontar lo más pronto posible. Separé a la persona de su acción equivocada. Confronté solamente lo que la persona puede cambiar. Le di el beneficio de la duda. Fui específico. Evité el ser sarcástico. Evité las palabras como siempre y nunca. Le manifesté que me sentí por lo que hicieron mal, cómo me sentí, ¿cierto? Por lo que hicieron mal. Les ofrecí un plan para remediar el problema. Los afirmé como personas y como amigos, ¿cierto? Esas cosas, ¿cierto? De control para la confrontación yo debería cuidar, ¿ok? Entonces, lo hice lo más pronto posible. No, yo hay veces en que me espero y digo, ay, no, ya voy a dejar pasar eso porque, y lo dejo, ¿cierto? No lo confronto, no llevo a la persona a un verdadero, ¿cierto? Arrepentimiento al respecto. Y eso está mal. Y lo otro, ¿cierto? Es recompensar. Y estamos hablando entonces de resultado y esfuerzo y por medios de premios y elogios. Las personas responden, ¿cierto?, a la retroalimentación o a las recompensas, a ver, ¿cierto?, los resultados cuando damos nuestro mejor esfuerzo, y parte de los resultados es afirmar a aquellos que han trabajado a nuestro lado. Entonces, la idea, ¿cierto?, es felicitarlos. Debemos recordar, sin embargo, recompensar resultados, no solamente el esfuerzo. También, ¿cierto?, debemos, sí, todos nos esforzamos, todos lo hicimos, pero también debemos recompensar y exaltar los resultados. La recompensa se puede variar. Las personas son recompensadas entonces generalmente a través de premios o elogios. Sin embargo, podemos pensar en los siguientes consejos. Vamos a ser genuinos cuando presentamos elogio a las personas, ¿cierto? Vamos a buscar una oportunidad de elogiarlo.
se lo vamos a decir primero, lo hacemos en privado, también lo hacemos en público, vamos a ser específicos y vamos a recordar, respaldar nuestras palabras con acciones. Y también, ¿cierto? Lo vamos a poner por escrito, ¿verdad? Vamos a dejar que esas sean las cosas que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los principios que usted practica? Eso debiéramos, ¿cierto?, saber. Recompensamos a la gente, ¿cierto?, con resultados por esfuerzo, por premios, ¿cierto?, o elogios. Confrontamos, hablamos, entrenamos, evaluamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos micrófonos y dejamos hasta acá. Comentarios y me cuentan. Ahí se fue Miguel. Se desconectó Sí, el... ¿verdad? Sí, se desconectó. Sí. Bueno, si no oramos, A que mí digan, me quedo con el tema el tema generacional, ¿no? Cómo el líder busca impactar el corazón, no de la generación, o sea, ya lo está impactando, la actual porque lo está liderando, pero ajá, busca que las otras generaciones también sean impactadas. Entonces, pensaba que edificar, digamos, el liderazgo humano, los seguidores humanos, por decirlo de alguna manera, sí, no cristianos, por decirlo entonces mejor, que a veces digo que no me atrapan mis expresiones, pero la tarea es como circunstancial, es temporal. En cambio, la ya, nuestra es eterna y eso me parece sí, súper bonito, ¿no? O sea, no olvidar el enfoque del liderazgo, porque liderar cosas temporales se pueden hacer, ujú, pero lograr impactar el corazón de otras generaciones, como la Biblia es el resultado del liderazgo de muchos hombres que han logrado impactar muchísimas generaciones, incluida la sí, nuestra. ajá, sí, Entonces, ¿verdad? ahí es donde vemos lo que el Señor está buscando. Y por eso uno no debe menospreciarse ni su proceso ni el proceso de nadie. Porque Sí, al final, lo que uno está viviendo hoy se convierte en el testimonio, en el manantial de vida, en lo que lleva a otros a los pies de Cristo, en el ujú, reflejo palpable de lo que es la misericordia de Dios en uno, porque estamos acá. Entonces me parece súper bonito eso, porque con todo lo que hablabas del seguidor, pues el seguidor lo que busca es lo que dices, el bono, ¿sí? claro, En diciembre, pero el líder dice, está bien, puede que el bono no llegue, porque nadie dice que un líder no tenga también un objetivo de, sí, no sé ujú, cómo decirlo, pero tiene claro cuál es su propósito mayor, ¿sí? Si sí, llega el premio, maravilloso. Si en algún momento le dicen, ay, te invito a un helado, es que bueno, te lo comió, listo, pero me refiero a cómo tiene su visión clara, su perspectiva clara acerca de las cosas. Como nos decía Jair, no se quedó en la ventana, sino que subía a la puerta. claro, Entonces me parece chévere eso. sí, sí. Sí, también me llama la atención eso de buscar impactar líderes y líderes y líderes y líderes en las próximas generaciones. Eso parece repetitivo, pero lindo. Ángela, ¿algún comentario? Si no oramos, ahí viene Miguel. Se le tiene que haber acabado la carga de su celular. Sin comentarios, Miguel, comentarios. Mi gente, estamos esperando más. No, vamos a decir, ya nos fuimos, Miguel, lo siento. Miguel, Ya, algo. No, es que me quedé sin batería. sí, nos imaginamos que a Miguel se le que fue la batería. Cuéntanos, Miguel, ¿algún comentario, algo que añadir? ¿Qué piensas? No muy bueno. Eh, yo la formación de equipos y liderazgo es Ujú,
hay mucho material, ¿no? Sí, Mucha tela que cortar ahí. Uno debe procurar que, una vez entendí que esa comunicación del equipo tiene que terminar en una comunión claro, claro que sí. para lograr esos objetivos, ¿no? Es un trabajo que no es fácil, que hay que poner mucha voluntad y responsabilidad, ¿no? Sí, Paciencia, esa es otra cosa. Y encomendarse al Señor y que sea Él al final el que dirija el equipo, ujú, ¿no? sí, Encomendarse siempre al Señor, que Él sí, es el director, ¿no? así Hay es. veces ejercemos el papel de líder, hay veces... yo lo relaciono mucho también con el amor, ¿no? Cuando el amor trata de dar todo, ¿no? Ujú, Y hay que tener mucha pasión también, ¿no? sí, Eh, no es una cosa que podemos decir, bueno, de un momento dado yo trato de ser un seguidor de Cristo ujú, y ponerme a los pies de Él para que Él dirija mi actuar y mi hablar, ¿no? ujú, Y en ese sentido, el mismo Señor te va llevando al liderazgo, ¿no? sí. Uno Bueno, ejerce un liderazgo en el hogar, por ejemplo, el respeto, o sea, hay muchas aristas, ¿no? claro, de hecho estamos liderando, ¿cierto?, en todas las áreas de nuestra vida, de eso se trata. Ujú. Miguel, ¿nos despides en oración? Por supuesto, Señor, hoy te queremos dar gracias, porque así como tú formaste un equipo de seguidores que se volvieron líderes, de los cuales hemos aprendido, todo está escrito en tu palabra, nos has enseñado y nos has guiado. Te pedimos que sigas acompañándonos en este proceso de formación para aprender y ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Tus hijos que te quieren, te aman y quieren conocerte, esta noche nos despedimos con un amén. Amén, amén, Amén. amén. Que el Señor les Me bendiga, encanta que toda la clase, y descansen. amo toda la clase, pero también amo estos cierres con Sí, Todos los hijos que lo quieren y lo aman se despiden de él así esta es. noche. Se con el amor. despiden con un amén. Que el Señor les bendiga, un gusto de verles. Un abrazo para todos.